Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Expedientes CHB Noticias. En esta oportunidad veremos una serie de reportajes que dan cuenta del modo de operar de las sectas en nuestro país. Vamos a comenzar revisando el caso de una noticia que conmocionó a todo Chile. Se trata de la denominada secta de Coyihuay, que en el año 2012 quemaron vivo a un recién nacido en medio de un ritual. Este hecho fue realizado por Antares de la Luz, quien era su líder, supuestamente para salvar al mundo del apocalipsis. Vamos a ver qué pasó con los responsables años después de cometido este crimen. Luego también hablaremos de una inhumación ilegal de una guagua que fue descubierta al interior de una comunidad en el Cajón del Maipo. Conoceremos un testimonio que habla de una supuesta secta detrás de este sepultamiento y que estaría también vinculada con el caso de Antares de la Luz. Analizaremos con expertos cuál es el origen de las sectas y cuál es su forma de operar en nuestro país. Así damos comienzo a Expedientes CHB Noticias. El 2012 una cruel noticia impactó a todo el país. Un recién nacido fue quemado vivo en medio de un ritual de la denominada secta de Coyihuay. Este macabro hecho lo hizo finalmente Antares de la Luz, quien era el líder de esta agrupación, supuestamente para salvar al mundo del apocalipsis. Tras una década de este crimen, ¿qué pasó con los responsables? ¿Cómo está hoy el lugar donde fue concretado este insólito ritual? Las respuestas en el reportaje de Mauricio Huentenao y Rodrigo Yamaguchi. Estamos tan lejos de todo que cualquiera se siente con el derecho o de venir a hacer cualquier cosa acá. Presentan Chilevisión Noticias. Secta quemó viva a una guagua de 3 días asegurando que era el anticristo. En prisión preventiva la madre y otros 3 participantes de este insólito ritual. Estaban absolutamente convencidos que lo que procedía Antares de la Luz como acción sacrificial era necesaria, o sea, no tenían ni una capacidad de oponerse. El supuesto loco principal, nunca supimos si estaba loco o no, que era Antares de la Luz, el Ramón Castillo Gaete, que estaba fallecido. Y capaz que hubiera hecho de nuevo el otro, o sea, porque hubiera seguido practicando los rituales acá. A una década de este sacrificio humano concretado a pocos metros de esta casa, que aún, a pesar del tiempo, conserva objetos y la esencia de esta secta, que además tiene detalles inéditos contados por primera vez por personas que tuvieron directa o indirecta relación con esta macabra historia. Aquí dicen que penan en la noche. A mí no me consta, pero dicen que penan. Que se escuchan, no sé, gritos y cosas. Eso es parte de los mitos que hoy rodean a este lugar, un recinto privado que está completamente aislado de cualquier contacto con la civilización. Es más, el habitante más cercano está a 10 kilómetros aproximadamente. Razones que quizás lo convirtieron en el lugar perfecto para cometer aquí, en Coyihuay, el sacrificio humano más terrible que recuerde nuestra historia reciente. Plan creado y ejecutado por el autodenominado Antares de la Luz, quien quemó a su hijo vivo, de nombre Jesús, de apenas 2 días de vida. Estos gallos estaban en su salsa, si no querían tener contacto con la gente tampoco, o sea, o Antares de la Luz no dejaba que tuvieran contacto con la gente. Eduardo es hoy uno de los cuidadores de este terreno privado. Son cerca de 637 hectáreas donde la única construcción es esta casa, que era habitada hace décadas por los verdaderos dueños del lugar. Nunca hubo electricidad, agua o nada que permita vivir cómodamente. Ahora solo guarda algunas pertenencias y recuerdos de los integrantes de la secta, que luego les mostraremos, porque permanecen casi intactas. El mismo cuidador reconoce que muy poca gente es capaz de llegar a este lugar por sí sola. El camino es de difícil acceso. A medida que uno va subiendo el cerro es posible apreciar pedazos de cuarzo, que según los lugareños es muestra de la energía mística que rodea esta zona. Por eso mismo la gente busca este tipo de espacio,
con energía, un cielo limpio. Como que nadie ha movido un palo de acá, porque como que igual da como cosa. A mí me da como cosa mover un palo acá. Se ha mantenido todo más o menos como lo dejaron ellos y como lo dejó Investigaciones. Es el lugar donde realizaron la macabra ceremonia, el ritual que creían los salvaría del fin del mundo. Aquí tomaron al recién nacido y lo lanzaron vivo a la fosa que ardía por completo. Esto lo habían logrado corroborar, por lo menos preliminarmente, porque habían encontrado restos óseos en el lugar donde supuestamente habían matado a esta guagua. Así es como tomé conocimiento de esto. Así que me llevé todo, que eran bastantes archivadores, me los llevé para la casa, los estudié. El fiscal Juan Emilio Gatica fue designado para investigar detalles de esta historia. Tenía experiencia en lo legal, pero poco sabía sobre sectas o grupos religiosos. El caso estalló a fines del 2013. El crimen se había, sin embargo, consumado 5 meses antes, pero fue a mediados del 2012 que recibieron la primera denuncia de una integrante de la secta de Antares que relató a las policías sobre el consumo ilegal de drogas, particularmente la ayahuasca. Desde ahí, los ojos de la PDI estuvieron tras la pista de este grupo sectario que tenía bases en distintos lugares de nuestro país. Jóvenes de relativa buena situación económica, algunos más, otros menos, pero jóvenes profesionales, con carrera, que se desarrollaban profesionalmente en distintos ámbitos. Pudimos determinar que para ingresar a esto, o durante la existencia de esta secta de Antares, muchas personas quisieron ingresar y no todas fueron aceptadas, muchas que no. Por lo tanto, al 2012, cuando se desarrollan todos estos hechos, el grupo que formaba la secta de Antares era el grupo más fiel, si se quiere. ¿Ya? Era gente que ya de probada fidelidad. David Pastene, Josefina López, María del Pilar Álvarez, Carolina Vargas, Pablo Undurraga y Natalia Guerra. Esta última, la madre del lactante asesinado. Eran los discípulos de Antares de la Luz. A ellos los dominaba, ejercía la violencia física y verbal. Por considerarse un ser divino, este hombre se aprovechaba sexualmente también de las mujeres de la secta. Solo una de ellas, Natalia, quedó embarazada a mediados del 2012. Para el líder, según la investigación, esto era obra del diablo, por lo que había que deshacerse del cuerpo de la guagua. Es un momento cuando ya él decide finalmente armar este campamento para esperar el fin del mundo y darle muerte a la guagua. Pero mira, informe de la policía, informe psiquiátrico, declaraciones de los imputados. Precisamente en una de estas carpetas encontramos parte de la declaración que Natalia, la madre de la guagua asesinada, entregó a los peritos. Relatos que nunca fueron develados a la opinión pública en medio de la investigación del caso hasta ahora. El 20 de noviembre llegaron a Antares con Pablo a buscarme. Antares llegó con ayahuasca. Me dijo que no podían hacer ahí sino en un lugar de poder. Este lugar era Coyihuay. Es ahí cuando trasladan a Natalia a la clínica Reñaca. La ficha de ingreso es el día 21 de noviembre. Ella misma declara que llegó llena de barro y sangre. Luego, los trabajos de parto se iniciarían a las 6:35 de la mañana. Minutos más tarde, nace el hijo de Ramón Castillo y Natalia Guerra. Pesó casi 3,5 kilos y midió 50 centímetros. En el recinto de salud fue inscrito bajo el nombre de Jesús. Esta sería la única inscripción oficial que registran sus pocos días de vida. Tenía una contradicción gigante, el instinto de madre es muy fuerte. Llegó Carolina y me dijo que era horrible. Yo le pregunté por qué decía eso, si era lindo, y me dijo, es un envase, acuérdate quién es el ser interior. En la casa de Mantagua, Antares me decía que me desnude y me rapa, me manguerea con agua fría. En la creencia el pelo es la fuerza del ser interior, y cuando se revelaba había que raparlo. La secta tienen un sistema binario, es decir, estamos los buenos y el resto del mundo son todos malos, todos. Aquí somos los únicos buenos. Y como tal debía ser eliminado, porque esto es otra de las características, o sea, los malos deben ser eliminados. El 23 de noviembre, 2 días después del parto, Antares da instrucciones claras a Pablo y Carolina para que le entreguen el bebé de Natalia, porque él mismo se encargará de limpiar al mundo de su presencia. Después me llevó al living, me hizo escuchar una canción y me dijo que su ser interior ya le había dicho lo que tenía que hacer. Le dije que no me interesaba. Me dijo, mija, vamos a estar bien, vamos a estar en la luz y vamos a ser todos libres. Nos teníamos que ir a los Andes. Ahí, en un acto que no tiene lógica, Ramón Castillo Gaete, cegado por su creencia y verdad, asesina cruel e inhumanamente a su hijo.
Luego de eso su mandato fue claro. Había que desaparecer todo rastro de lo que había pasado en ese lugar y que ahora solo quedaba esperar la salvación de él y la de ellos del fin del mundo. Las dudas de los militantes del grupo no empiezan cuando a ellos se los hace ser observadores de ese sacrificio ritual, cuando no tienen capacidad siquiera de reclamar frente al homicidio de un niño. Humberto Lagos es experto en materia de sectas, colaboró en la investigación de este caso y conversó personalmente con los integrantes de la secta de Antares. Pero ¿cuándo empiezan las dudas en los militantes del grupo? Cuando ese 21 de diciembre no vino el fin del mundo maya. Y no ocurrió nada anormal. A pesar de las supuestas predicciones mayas, el planeta sigue su curso y la gente no cambió su rutina. Él lo corrió de inmediato para marzo. Pero en ese lapso, alguna de las personas, algunas militantes, comentó con alguien que había habido este asesinato ritual del niño hijo de Antares de la Luz, y eso se hace público. 4 integrantes, entre ellos la madre de esta guagüita, fueron detenidos. Su líder, autodenominado Antares de la Luz, escapó al extranjero y hay orden de captura internacional. Perú fue el país donde se escondió para arrancar de la justicia. Fue rápidamente buscado por la policía del Cusco, donde ya era conocida la noticia del sacrificio humano que había ocurrido en Chile. No duden en llamarnos si ve a este hombre, porque estamos buscándolo intensamente, ¿no? Y lo vi por Ollantaytambo, creo que estaba vendiendo artesanías, algo así. Artesanías, más o menos, hace unos 5 días así aproximadamente. Todo eso demoraba un tiempo y ese periodo, digamos, nosotros teníamos como periodistas para poder encontrarlo a él en la calle, digamos, porque la otra opción era verlo ya tras las rejas, que es bastante difícil conseguir una entrevista con ellos, después del juicio quizás, pero antes imposible. Entonces, la idea era poder encontrarlo en la calle y mostrar, mira, este tipo está acá. El periodista Abelino Martínez fue comandado por nuestro departamento de prensa en ese año para informar los pasos de Antares de la Luz en Perú. La misión no era fácil, se especulaba que el prófugo había cambiado de apariencia y se movía por distintas zonas del país. Cualquier pista era clave para su búsqueda. Habíamos llegado temprano, aproximadamente como a las 9, 10 de la mañana. Y el taxista nos dice, ¿ustedes son chilenos por el acento? Sí, sí, y nos dice, mira, ¿sabes que este tipo que mató al bebé que ustedes están buscando allá, vive al lado mío, me dice. Por supuesto, yo ni siquiera pasé al hotel, le dije, llévame de inmediato para allá. Durante un mes, Ramón Castillo, alias Antares de la Luz, estuvo escondido en este pueblo, Ollantaytambo, a tan solo 2 horas del Cusco. Este viernes decidió vender todas sus cosas y huir. Y que ahora estaba viajando porque quería a Brasil a curarse. A los 2 días, si no me equivoco, aparece muerto en esta casona, en un sector alto del Cusco, me acuerdo. A eso de las 11:40 hora peruana fue encontrado el cuerpo de Ramón Gustavo Castillo Gaeta al interior de esta vivienda abandonada. El cadáver se encontraba vestido con casaca gris, pantalón jean, zapatillas marrones, con un gorro de tela polar y en la espalda una mochila color negro-azul. Y en esa mochila piedras, pero quizás eso no pesó tanto como su conciencia. El 1 de mayo del 2013, Antares de la Luz optó por la justicia más fácil y cobarde, la propia. Su destino quedó sellado en esta casa abandonada en Perú, no así el de los otros cómplices y testigos de este terrible asesinato. Cuando falleció, lo encontraron muerto en Perú, se pidió que le trajeran una muestra de tejido, los que lo remitieron para acá y lo cotejaron con los restos de huesitos que encontramos y era el padre. O sea, además hubo una pericia de sí, ADN. Claro, sí, para determinar que efectivamente era el padre y era el padre. Datos que aportaron el juicio, donde todos relataron sus razones para nunca haber impedido los planes del líder de la secta. Hay que hacer un hoyo y quemarlos a todos, igual como quemar la guagua. Tenían la posibilidad de negarse a hacer algo. Eso yo creo que era el punto esencial de este juicio, ¿ya? La orden que les dio ellos, que les dio Antares, ¿la podían resistir? Yo creo que sí. Más semejante sería compararlos con los hechos ocurridos en Colonia Dignidad o con los actos de militares durante gobiernos en dictadura. En ambos casos, al igual que el caso que hoy se juzga,
Se trata de violaciones a los derechos humanos. La justicia determinó condenar a Natalia Guerra, madre del lactante asesinado en el fuego, a 5 años de cárcel por parricidio. Asimismo, Pablo Undurraga fue calificado como autor del delito de homicidio calificado. Los 5 restantes imputados, María Pilar Álvarez, David Pastén, Carla Franqui, Carolina Vargas y Josefina López, fueron condenados a 3 años de pena remitida. Con el autor material, con el líder acá, ¿podría haber sido distinto? Sí, uno puede pensar que sí, ya tal vez no. Natalia Guerra fue la única que no acató el dictamen de la justicia. Se mantuvo prófuga por 2 años, hasta el 2019, que gracias a una intensa investigación fue capturada en una parcela donde se mantenía escondida, sin tener contacto alguno con personas más allá de su pareja. Situación similar que vivió tras esconder su embarazo el 2012 a su familia y recluirse en una casa en los Andes por 9 meses, siguiendo las órdenes del padre de su hijo, Antares de la Luz. Entonces ella seguía aún muy condicionada por este tema de la militancia fanática, ¿no? No tuvo la experiencia de los otros militantes que estuvieron presos y con los que se pudo hablar. Hoy todos ellos están en libertad. Cumplieron al menos con la justicia de esta tierra. El epicentro de esta tragedia está casi intacto en su interior. Conserva la pintura, colchones, muebles y alguno que otro elemento dejado por la secta. Una que no nació en este sector y solo lo usó para concretar su plan. De hecho está a la venta el fondo. Ya ha venido gente a verlo, ha venido harta gente. Lo que pasa es que se busca también un poco de preservar la naturaleza, porque hay mucho árbol nativo aquí. Lo ensuciaron, yo creo que de cierta forma, con lo que pasó. Pero esperemos que eso no afecte o que no haya afectado tanto el prestigio del lugar acá, que es un lugar tan bonito. Bien, estamos de vuelta con más expedientes CHB Noticias y presta atención con la siguiente noticia, porque hace algunas semanas una inhumación ilegal de una guagua fue descubierta al interior de una comunidad en el Cajón del Maipo. Por primera vez conoceremos un testimonio que habla de una supuesta secta detrás de este sepultamiento y que estaría vinculada con el caso de Antares de la Luz. Los detalles los vemos en el reportaje de los periodistas Amanda González y Fabián Acevedo. Caminamos por el llamado Sendero de Piedras Blancas del Cajón del Maipo en búsqueda de conocer una historia cuya oscuridad y secretismo nos lleva directamente a recapitular uno de los hechos más impactantes y de renombre de los archivos policiales chilenos. Había una pareja de gente que habitualmente va a la comunidad y les comenté, oye, ¿supieron que había nacido una guaguita? No, en serio, sí, aquí nació hace una semana atrás, oh, qué bueno. Fallece el bebé, después que fallece lo sepultan y abandonan el espacio. Testimonios sobre un nuevo caso espeluznante, el sepultamiento de un bebé por miembros de una comunidad, una nueva investigación por inhumación ilegal a una década de la secta liderada por Antares de la Luz. Estaba desnuda la guagua. Enterrada. Enterrada, desnuda, tapada con hojas de coca, hojas de laurel. Para nosotros un caso aislado que nos consternó porque de ninguna manera pensamos que podía pasar dentro de nuestra comunidad. ¿Cómo y por qué? Quienes optaron por vivir con sus propias reglas, aislados del resto de la sociedad, son indagados ahora por la policía. Pudo ser el resultado de otro ritual, del que solo los padres y quienes daban las directrices pudieron ser testigos. A 8 kilómetros de la plaza de San José de Maipo por la ruta G25 se encuentra la Reserva Coyanco. Por este ingreso se puede llegar al estero del mismo nombre o la cascada del estero El Sauce. De ahí el atractivo para quienes de viernes a domingo o todos los días en época estival van a acampar. Sí, también conozco la comunidad que caminar harto como por ahí. ¿Ya? Pero eso, me han contado que han compartido con ellos. Me contaron que eran como bien estrictos en su... como digo, en su horario, en su forma de comida. ¿Pero han pasado otras veces por la comunidad? Sí. ¿Y hay casas? Sí, son como tienditas. Sí. Ah, ya. Pareciera ser que de los años 90 en adelante esto ha ido creciendo. Agrupaciones religiosas nuevas en el Cajón del Maipo, Pirque, Piscoelqui y otros lugares bastante más apartados.
en los cuales se busca una suerte también de refugio de una sociedad que es caracterizada de manera general como consumista, materialista. Quienes frecuentan la zona para recrearse saben de la existencia de más de una veintena de personas que aquí se asentaron para vivir bajo sus propias normas y creencias, pero poco sobre lo acontecido en agosto del año pasado, el entierro de un lactante en la comunidad Arcoíris, descubierto 6 meses después tras una desesperada denuncia a la policía. Al parecer este infante habría nacido en esa comunidad y que habría sido enterrado también en dicha comunidad sin, por supuesto, seguir las normas que establece el Código Sanitario para efectos de la inhumación de las personas. Queremos una paña para un auto. Necesitamos un auto para llegar hasta La Vega. Alguien que nos venga a buscar desde San José. Este es uno de los pocos registros donde aparecen integrantes de las comunidades que habitan la zona, no ajenos en su momento al hombre de la barba, ropas blancas y supuestos poderes sanadores. Ramón Castillo, realmente como se llama, Sí. estuvo en la comunidad habitando, ahí en el Arcoíris, y fue expulsado por sus conductas. Es el lugar donde realizaron la macabra ceremonia, el ritual que creían los salvaría del fin del mundo. Aquí tomaron al recién nacido y lo lanzaron vivo a la fosa que ardía por completo. Archivo de cuando se conoció en el año 2013 que Ramón Castillo Gaete Antares de la Luz obligó a sus seguidores a quemar vivo a un recién nacido en la llamada secta de Coyihuay, en el fondo Los Culenes, en Quilpué. Jóvenes de todo de relativa buena situación económica, algunos más, otros menos, pero jóvenes profesionales, con carrera, que se desarrollaban profesionalmente en distintos ámbitos. Pudimos determinar que para ingresar a esto, o durante la existencia de esta secta de Antares, muchas personas quisieron ingresar y no todas fueron aceptadas, hay muchas que no. Por lo tanto, al 2012, cuando se desarrollan todos estos hechos, el grupo que formaba la secta de Antares era el grupo más fiel, si se quiere. Pero años antes, el 2007, Antares habría comenzado precisamente en este sector del Cajón del Maipo sus meditaciones, en el denominado Encuentro Arcoíris, un paso que fue más bien breve según relata este hombre. Meditaciones alejadas de la libertad, del amor y la paz que buscaba la reunión habría llevado a que le pidieran que se marchara. Que les estaba dando un líquido de una botellita a ciertas mujeres nomás, y después se las llevaba a su carpa, y hacía lo que quería con esas mujeres. ¿Y no sabes si alguien de la comunidad mantuvo vínculo con él? Sí. Ya sin Antares de la Luz, pero en paralelo a lo que sucedía con él y sus fieles, relata que en esta vasta zona y aprovechando la cercanía con el estero El Sauce, permanecieron autónomamente 3 comunidades, una de ellas en la que persiste hasta el día de hoy y es blanco de esta investigación, Arcoíris, a la que habrían pertenecido los progenitores del lactante, del cual aún no se sabe cómo falleció. Esta comunidad al menos habría recibido a quienes vienen a mochilear, a instalarse acá, a quienes pasan por el sector, habrían sido bastante abiertos al menos hasta el año 2019. De ahí para adelante comienza otra historia y habla de un periodo de hermetismo y también el más oscuro de esta comunidad. Son personas violentas y la gente que va a la comunidad no actúa con violencia, con amenazas fuertes, crudas. La gente que pasaba sin permiso por la comunidad los maldecían. ¿Cómo los maldecían? Vas a morir, la montaña te va a castigar, vas a arder en las hogueras. Según este ex miembro de una de las comunidades cercanas a los Arcoíris, asegura que durante la pandemia, por motivos que se desconocen, se impusieron reglas más rigurosas, las que no eran bien miradas por los otros grupos. Entre ellas, no permitir más ajenos, el consumo de alimentos vegetales sin cocinar y la prohibición de acudir a la medicina tradicional y no brindar ningún tipo de estudio a los niños. Hasta ese entonces habían 2 líderes y otras 10 personas. El hermetismo tendría un sentido en dirección al tipo de ritual, los que también habrían cambiado. A conductas riesgosas para ellos, como no darles estudio, no darles vacunas, no darles atención médica. Algo no estuvo muy claro en el proceso que estuvieron estos otros líderes de ciertos ritos que querían realizar. ¿Cómo qué ritos? Cosas así, pues satánicos, magias negras. Tal vez sacrificio, no sé. Espero que no. Dicen que el bebé murió por causas naturales. ¿Cómo dentro de esas 12 personas no hubo una sola que tomara ese bebé y lo bajara de la montaña y se lo entregara a un médico?
Respuesta para aquello sería el alcance que pudieran llegar a tener quienes lideraban, lo que se podría llegar a definir ya como una secta, tal como sucedió con Antares de la Luz. Se reconoce que algún tipo de prácticas vinculadas a ritos sexuales, consumo de alucinógenos u otro tipo de práctica, se la reconoce como algo natural en función de lo que el líder está estableciendo. Un ejemplo particular es lo que ocurre con los relatos que se articulan sobre la base de este tipo de conductas, como por ejemplo el fin de los tiempos, el efecto milenarista, la emergencia de un nuevo Cristo o la llegada del anticristo. Se nubla la capacidad de poder razonar respecto a hechos que podrían ser constitutivos de ilícito. Algo que los hizo desvariar mucho, porque dejar morir un bebé por exceso de creencia de que la medicina tradicional es mala. Yo creo que ninguno estaba en sus cabales. Recién en febrero es cuando la Policía de Investigaciones accedió al lugar, pese a que en agosto del año pasado ya habrían rumores e información que se hizo saber a la Oficina de Protección de la Niñez y Juventud de San José de Maipo. Se estima que el bebé murió a los 40 días de vida, en época de invierno. Cuerpos debilitados, mentes dominadas. Contextualizaría al menos a quienes acompañaron o fueron testigos de un parto, pero también un entierro no autorizado en plena montaña, y que coincide con el cumplimiento de una década del caso que marcó a nuestro país. Los mismos papás dijeron que estuvo quejándose todo el día un bebé quejándose. Tienes que llevar a los médicos. Estaba desnuda la guagua. Enterrada. Enterrada, desnuda, tapada con hojas de coca, hojas de laurel y fruta seca. ¿Quién sepulta así? Y una gran piedra, que era como una laja grande, que pesaba yo creo que unos 45 kilos. Cuenta que acabada la época de mayor silencio de la familia Arcoíris, se recobró entre comillas la normalidad en aquella comunidad. Volvieron a admitir a quienes antes ya no podían. Sin embargo, se expandió la información del fallecimiento del bebé, que fue bautizado como Leufú. Una sola pregunta llevó a que este hombre fuera expulsado y amenazado. Sin embargo, se encargó de que la información llegara a los investigadores al confirmar que efectivamente el cuerpo del pequeño seguía enterrado. Imposible perdonarlo. Por eso apenas supe que estaba ahí, la denuncia tenía que hacerse de alguna forma. Se han derivado otras diligencias para efectos de determinar la data de fallecimiento, la causa de muerte, por supuesto, del infante y eventualmente la responsabilidad de terceros en el fallecimiento del menor. ¿Falta de atención médica, un ritual, un sacrificio? Bueno, son varias las interrogantes que quedan. En eso está trabajando la policía y el Ministerio Público. Se han empadronado incluso a miembros de esta comunidad y hasta ahora lo que se esperan son resultados en una investigación que se ha mantenido en hermetismo, y también cuando gran parte de la comunidad que habitaba esta zona acá en el Cajón del Maipo aparentemente se ha retirado. Y es que en búsqueda principalmente de comida, quienes vivían en las comunidades solían frecuentar la plaza de la comuna. Ahora ya pocos rostros conocidos para sus habitantes aparecen. El padre del bebé, aseguran, protagonizó una represalia a quien hizo conocido este caso en redes sociales. Lo mismo a un vecino, a quien incluso le habrían quemado este microbús. Se decía que ellos no eran nada muy educados para pedir cosas. Entonces la gente ya está molesta. De hecho, todos ellos tienen apodos, todos. Ninguno... Yo me dediqué a preguntar, ubiqué alguna fuente y me dediqué a preguntar los nombres y no. Nadie sabe los nombres porque todos tenían apodos. Apodos alusivos a la tierra. O sea, están pasando cosas que están dentro de un contexto generalizado. Y esto le agrega un matiz más al temor que siente la gente del pueblo. Un caso aislado, una comunidad ecológica, como te dije, que funciona en el lugar hace muchos años. Nos damos cuenta ahora de que tienen niños, que está sucediendo un tema de vulneración de derechos de los niños incluso, porque no tienen educación, los niños que viven ahí. Estamos que la Fiscalía o PD de nuestra municipalidad está trabajando en el caso, está esperando una orden para poder asistir con carabineros, entendiendo que el lugar está bien alejado de la calle principal. Y hay que ir con seguridad, pues si fueron capaces de atacar a una persona, un vecino, imagínate lo que puede pasar con un funcionario nuestro. Terrible inhumación ilegal, como una remembranza, un homenaje a quien aquí dejó huellas y vínculos, una de las tantas preguntas abiertas, una causa que se sigue indagando donde aún no hay detenidos y tiene solo un hecho concreto: la
muerte y la inhumación de una guagua de 40 días, donde aún queda mucho por escarbar. Volvemos con más expedientes de Chilevisión Noticias para contarles que hace unos días le mostrábamos un reportaje a fondo sobre el caso de una supuesta secta en el Cajón del Maipo que insumó ilegalmente a una guagua de solo días de vida. Ahora aparece un nuevo antecedente que le revelamos en exclusiva. Una carta que habría escrito el padre del bebé donde se habla incluso de pactos. El informe es de Fabián Acevedo. ¿Qué debo sanar de la pérdida de mi hijo? ¿Qué debo sanar con su madre? ¿Qué relación tengo con este lugar? Información a la presencia. Revelamos nuevos antecedentes de la denominada secta del Cajón del Maipo, detrás de la inhumación ilegal de un lactante de 40 días. Tuvimos acceso a una carta que habría sido escrita por el padre del bebé, con pasadizos. Se habla de contratos pactados, de una injusticia vista como ilusión, también falsos miedos y culpas tras una sepultura en plena montaña. Estaba desnuda la guagua. Enterrada. Enterrada desnuda, tapada con hojas de coca, hojas de laurel y fruta seca. ¿Quién sepulta así? Y una gran piedra, que era como una laja grande, que pesaba yo creo que unos 40. Imposible perdonarlo. Por eso apenas supe que estaba ahí, la denuncia tenía que hacerse de alguna forma. Ya en un reportaje de Chilevisión Noticias le contábamos de cómo una comunidad llamada Arcoíris, donde el líder de la secta de Coyihuay, Antares de la Luz, tuvo un breve paso años antes de ordenar quemar viva una guagua, se asentó al interior de la Reserva Ecológica Coyanco a minutos de la plaza de San José de Maipo. Una decena de personas, entre ellos niños, son los que la integran bajo un líder y sus propias reglas. Los hizo desvariar mucho porque dejar morir un bebé por exceso de creencia de que la medicina tradicional es mala. Yo creo que ninguno estaba en sus cabales. Según este relato, el grupo habría pasado por un periodo oscuro que coincide con la pandemia, ya una década del caso que marcó los archivos policiales en Chile. Ajenos durante al menos 2 años no eran bienvenidos. Extremaron una forma de alimentarse al solo consumir frutos crudos y habrían realizado rituales distantes a solo una reconexión con la madre tierra. Son personas violentas y la gente que va a la comunidad no actúa en violencia, con amenazas fuertes, crudas. La gente que pasaba sin permiso por la comunidad los maldecían. ¿Cómo los maldecían? Vas a morir, la montaña te va a castigar, vas a arder en las hogueras. Una posibilidad es que Ramón Castillo, el líder de, comillas, la secta de Coyihuay, habría tenido una estancia, un paso por la secta Arcoíris. Entonces uno podría comenzar, digamos, a establecer ciertos nexos en términos de comportamiento y en términos de una acción ritual que tiene elementos que son semejantes. Pese a que en agosto del año pasado existieron rumores e información entregada por personas que escucharon del caso al municipio y la policía, recién en febrero fue cuando la PDI halló el cuerpo de un bebé sin que se haya dado a conocer hasta ahora públicamente su data y causa de muerte. Al parecer este infante habría nacido en esa comunidad y que habría sido enterrado también en dicha comunidad sin, por supuesto, seguir las normas que establece el Código Sanitario para efectos de la inhumación de las personas. En medio de una hermética investigación llevada a cabo por la Brigada de Homicidios Sur y la Fiscalía de la misma zona, conocemos este elemento que habría sido entregado a los investigadores por exmiembros de la misma comunidad. Una carta, la identidad y fecha de nacimiento de quien la escribe y que va dirigida a la madre del niño. Todo comienza con las interrogantes con las que abríamos este informe, para luego una reflexión donde le señala a la mujer que no está sola. La sensación de abandono por la que está pasando es un recuerdo que no es real, que debe aceptar para continuar, invitándola a ver la vida con más simpleza, evocando al guerrero. Sostenedor, se señala, de muchas vidas. La misiva quisimos mostrársela a un experto en ciencias de la religión para el análisis. Parece interesante esto de, más que un arrepentimiento de mi punto de vista, lo que noto ahí es una justificación del por qué se hizo. El párrafo que le mostraremos a continuación es el más impactante, el que habla literalmente de un pacto, del que hasta ahora nada se había contado. Hay contratos pactados con ciertas almas. Leufú vino a mostrarte el amor incondicional y trascendental, a abrir el portal de que somos mucho más que este cuerpo terrenal.
no lo puedes ver ni tocar. Aún así, de tu mano va. En una segunda hoja se escribe sobre el dolor de una pérdida que se busca sanar. Otra vez se menciona un pacto ahora de quiebre que no se puede sostener ni tampoco controlar. Y se hace mención a una batalla que la madre del pequeño habría perdido. Esa almita guerrera, fuerte y sostenedora, está aceptando que necesita ayuda. Y eso es lo que con ella vienes a sanar. Trasciende tus miedos, tus culpas, pues no son reales. Ser de la tierra en muchas vidas. Este espacio te recuerda quién realmente eres. Es una zona de seguridad donde tu alma se siente en tranquilidad. En el campo de batalla estuviste y perdiste. Esta suerte de diálogo con la persona que ya no está, explicándole a esa persona, a su hijo, creemos que ese es el vínculo que se establece, explicándole el porqué. Un número importante de estas agrupaciones hace esta suerte de oposición entre bien y mal. Y algunos identifican ese mal en demonios, en almas, en espíritus o en algún otro tipo de seres en los cuales se batalla constantemente. Se tiene que, de alguna manera, recomponer el establecimiento del bien derrotando al mal. El manuscrito cierra en una tercera hoja, donde se le invita a la mujer a cuestionarse sobre qué es la justicia para ella, si quiere perdón y empatía en el trágico momento. Abre tu corazón para observar que la injusticia es una ilusión. Cada alma necesita lo que antes pactó. No lo veo arrepentido del relato, sino lo veo más como un acto justificatorio frente a otros, dando cuenta del porqué. Esto era necesario, pero era necesario en tanto esta alma cumple una función dentro de una estructura, en este caso, que es la de la propia comunidad. Por ahora solo interpretaciones, pero este relato sería una evidencia clave tras un desenlace cruel al interior de una comunidad guiada por el sendero de piedras blancas, del que todavía nadie sabe realmente qué los llevó a enterrar una guagua de un poco más de un mes de vida. Y para analizar más sobre el origen y la forma en que operan estas denominadas sectas, vamos a tomar contacto con Luis Bahamondes, doctor en Ciencias de Religiones y académico de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Luis? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Buenos días, gusto. Luis, bueno, en primer lugar queremos preguntar cómo podemos definir la forma en que actúan estas sectas y finalmente por qué las personas se interesan de participar a este tipo de agrupaciones. Sí, un aspecto importante que cabe la pena señalar desde un inicio es que las denominadas sectas son agrupaciones religiosas muchas veces minoritarias que en distintos contextos culturales carecen de legitimidad social. Y desde esta perspectiva son bastante variopintas en su composición. Ya lo vimos a partir de algunos casos en recientes, donde este imaginario que se instala sobre una agrupación religiosa tiene distintas composiciones, entre ellos personas de distintos niveles socioeconómicos, con distintos niveles de instrucción educativa, también con distintos intereses, y donde confluyen distintos también características, personas que muchas veces tienen algún tipo de dificultades para vincularse con su entorno, personas que tienen también problemáticas de orden social, adicciones muchas veces, o también sujetos que buscan darle sentido a su vida a través de mecanismos que no son los tradicionales. Luis, tú mismo recién lo decías, en este caso podemos detectar que hay personas que no necesariamente pertenecen a un estrato social determinado, sino que puede ser muy amplio. ¿Cómo una persona entonces puede ser convencida de ingresar a una de estas sectas? ¿Hay técnicas que son las más habituales? ¿Hay alguna estrategia que ocupan estos mentores para poder captar finalmente gente en sus agrupaciones? Es interesante porque no dista mucho de las estrategias que utilizan de manera proselitista otras agrupaciones religiosas que sí están legitimadas. Recordemos que las agrupaciones religiosas lo que hacen es intentar convencer y convocar a nuevos adherentes a través de distintas técnicas de proselitismo que tienen relación con invitaciones a tu grupo, literatura determinada o también algún tipo de evento particular en el cual se muestra en qué consiste la participación en esta comunidad. Y desde esa perspectiva, muchas veces yo diría que el punto clave que convoca a personas con distintas motivaciones está dado por esta idea de darle sentido a la vida y a través de una
de un modelo distinto a como ellos lo habían vivido en otros espacios religiosos. Hay mucho desencanto de estos sujetos de las experiencias pasadas. Luis, en este caso hemos visto que hay situaciones que se han dado, casos que son finalmente icónicos y que hemos visto incluso situaciones de carácter judicial y delictual al interior de sectas de este tipo. ¿Cómo las personas finalmente cometen estos delitos? ¿Hay una noción de lo que se está haciendo cuando las personas que pertenecen a estas sectas están cometiendo este tipo de hechos? Es importante dejar claro que la generalización no funciona en este tipo de agrupaciones religiosas que se organizan de manera autónoma y donde cada una posee inclusive rituales, doctrinas, literaturas y también formas de organización diferenciadas. Pero lo que podemos nosotros también encontrar de manera común, si queremos colocarlo en ese sentido, es un líder carismático fuerte que logra convencer a su adherente o a sus fieles de realizar determinadas acciones. Van constituyendo ciertos rituales bien particulares que algunos tienen características de orden delictivo, el tema de los abusos sexuales o rituales que efectivamente están sancionados por la ley vigente, consumo de determinado alucinógeno e inclusive sacrificios que terminan con la muerte de alguna persona, como ya lo hemos visto en experiencias pasadas. Es ahí donde muchas veces el consumo de alucinógeno o el consumo de algún tipo de sustancia nubla la capacidad de razonamiento de estos sujetos y por lo tanto ahí podríamos decir que las personas no son plenamente conscientes. Y por otra parte, aquellos que no consumen este tipo de alucinógenos muchas veces están obnubilados por las palabras de este liderazgo religioso que tiene una capacidad de convencimiento importante sobre ellos. Claro, tú recién hablabas bastante respecto de este líder que es un guía espiritual y que en muchos casos tiene una personalidad, por supuesto, y que tiene un liderazgo bien marcado. Pero en este caso, las otras personas que componen de repente estas células religiosas, ¿cómo podemos, por ejemplo, en un entorno familiar detectar que alguno de nuestros cercanos está yendo en esta secta, está estando en estos lugares? Y lo otro, ¿existen algunas carencias emocionales que pueden ir definiendo a las personas que acuden a estas sectas? Es interesante la pregunta porque una de las cosas que a mí me gustaría puntualizar en esta conversación tiene relación con intentar no estigmatizar o constituir prejuicios de estas agrupaciones religiosas. El mejor ejemplo de aquello es que aparece como un hecho noticioso cuando se comete un delito al interior de estas agrupaciones religiosas. No existe una suerte de catastro de, comillas, sectas. Estas agrupaciones religiosas no se autodefinen como sectas, todo lo contrario, se definen muchas veces como iglesia, comunidad, colectivo, movimiento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquello hace más difícil detectar la posible articulación de una secta como es conocido en términos populares. Desde esta perspectiva, sí nosotros podemos identificar que muchas veces personas al interior de una familia o al interior de un grupo tienen o sufren algún tipo de carencia afectiva o dificultades para relacionarse con el entorno cercano o algún tipo también de dificultad para poder dotar de sentido su vida cotidiana y comienzan la búsqueda de alternativas. Lo importante de esto es que no es que solo tengan posibilidades de, comillas, caer en estas sectas. Recordemos que muchas personas con estas mismas características buscan caminos tradicionales en agrupaciones religiosas legitimadas formales, iglesias, por ejemplo, en las cuales también han sido víctimas de delitos. Recordemos lo que ha pasado con casos al interior de distintas congregaciones en el mundo católico y en el mundo evangélico. Luis, en este caso tú hablabas algo muy importante que por lo general uno entiende o comprende que existen este tipo de agrupaciones cuando hay un hecho noticioso o cuando se comete lamentablemente, por ejemplo, algún delito. En ese sentido, ¿cuándo podríamos nosotros considerar prudente hacer una especie de denuncia a la autoridad cuando veamos que hay ciertas prácticas que se están cometiendo en una agrupación? Cuando yo, por ejemplo, que estoy ajeno a esto, debo denunciar, ¿qué tipo de situaciones son las que a mí me tienen que llamar la atención para hacer un llamado a la autoridad? Y la denuncia siempre se puede hacer en torno a una sospecha, pero respecto a una sospecha fundada. Y desde esa perspectiva se podrá realizar algún tipo de investigación que busque de alguna manera dilucidar aquello por lo cual fue digamos, sancionado, fue investigado determinado grupo. Pero yo creo que lo más importante de todo esto
es no constituir un prejuicio o una suerte de casa de bruja respecto a agrupaciones religiosas que parecen ser distintas a la tradición cristiana que es la que impera en el país. En otros contextos culturales, esta búsqueda insistente por la detección de la secta ha llevado muchas veces a la estigmatización, el prejuicio y la denuncia de agrupaciones religiosas en las cuales no hay ningún tipo de vulneración de derechos y menos, digamos, algún tipo de comisión de delito. Y yo creo que eso es bastante más peligroso que simplemente andar buscando la detección de este tipo de agrupaciones que se presume podrían ser peligrosas. Claro, tú bien lo decías, en ese caso hay que fijarse bien porque obviamente el comportamiento de una secta puede decir algo muy distinto del de otra. Y en ese sentido, si pensamos en el foco que tú le estabas dando de estas agrupaciones que son ya consideradas más peligrosas porque pueden hacer algunos rituales que en algún momento pueden revestir algún delito. En ese caso, ¿existen factores en común entre sectas en el mundo? Algunas que estén en Chile, que también estén presentes en otros lugares, que tengan algún rasgo como por ejemplo de riesgo. Y lo otro, ¿por qué son tan atractivas acá en nuestro país? ¿Se han hecho más atractivas? ¿Ha ido disminuyendo? La literatura da cuenta que muchas de estas agrupaciones se transforman en colectivo, en comunidad atractiva, en la medida que se va generando un mayor desencanto de una sociedad materialista, exitista, competitiva, en fin, y que esta comunidad lo que busca es intentar restablecer un nuevo orden a pequeña escala, donde protege a sus integrantes, protege a sus miembros, dota de sentido la vida a partir de un discurso, constituye ciertos mitos, ritos iniciales, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, frente a ese desencanto, frente a las distintas problemáticas de orden social, económico, ambientales, en fin, se constituye una suerte de capullo protector la comunidad frente a lo que está ocurriendo en el exterior. Es por eso que muchas veces se habla que estas agrupaciones son cerradas o son herméticas, funcionan con códigos culturales distintos al de las demás agrupaciones, etcétera, etcétera. Pero desde esa perspectiva también yo tendría la precaución de y recordar, digamos, al resto que existe la libertad de creencia y que está garantizada por la Declaración de Derechos Humanos, ni más ni menos, es un derecho humano. Y por lo tanto, llamaría a partir de estos casos contextuales, no generar una estigmatización o prejuicio respecto a otras agrupaciones religiosas que, si bien son distintas a las que uno conoce tradicionalmente, tienen todo el derecho y la legitimidad para poder funcionar de manera libre en nuestro país. Perfecto. Luis Bahamondes, entonces, doctor en Ciencias de las Religiones y académico de la Universidad de Chile. Muchas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Chilevisión Noticias. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, de esta forma estamos terminando este capítulo de Expedientes CHB Noticias. Agradecemos su sintonía y esperamos verlos en un nuevo capítulo con un caso que ha revolucionado la opinión pública. Síganos en nuestras redes sociales de Chilevisión Noticias, en chbnoticias.cl y también en pluto.tv. Hasta la próxima.